Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, francamente, ha generado una ola de especulaciones y rumores que no paran. Sí, me refiero a esa noticia que ha sacudido las redes sociales y los titulares de las revistas, la supuesta relación entre, mejor dicho, la supuesta desmentida de una relación. Y es que a veces la forma en que se desmiente algo puede ser tan interesante, o incluso más, que la propia noticia original, ¿verdad? Vamos a desgranar esto, a ver qué hay detrás de las palabras, que se lee entre líneas y que nos dice todo esto sobre la dinámica de las celebridades y los medios. Así que si les gusta estar al día de todo lo que pasa, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo para no perderse nada de lo que compartimos. Comenzamos. En los últimos días, una figura muy conocida en el panorama público ha salido al paso para aclarar, o más bien, para desmentir rotundamente una serie de rumores que la vinculaban sentimentalmente con otra personalidad igualmente popular. La noticia, como era de esperar, explotó en las redes sociales. Las especulaciones habían comenzado a circular con una velocidad vertiginosa, alimentadas por sutiles interacciones, coincidencias en eventos y, por supuesto, la creatividad de los fans que no dudan en emparejar a sus ídolos. Y es que cuando dos personas con tanto carisma y talento coinciden en el mismo espacio, es casi inevitable que la imaginación colectiva empiece a tejer historias. El caso que nos ocupa, el de la supuesta relación desmentida, es particularmente interesante porque involucra a dos personas que hasta ahora habían mantenido sus vidas privadas con bastante discreción. Sin embargo, el brillo de la fama siempre termina por exponer hasta los detalles más íntimos, o al menos, eso es lo que parece. La historia que se contaba era bastante convincente para muchos, se hablaba de miradas cómplices, de momentos compartidos, de una conexión especial que trascendía la amistad o la simple camaradería profesional. Y no es para menos porque ambos protagonistas, cada uno en su ámbito, han logrado conquistar a millones de seguidores con su trabajo y su personalidad. Imaginen la química, la posible chispa que los fans creían ver. Es un escenario digno de una telenovela, ¿no creen? Sin embargo, la sorpresa llegó cuando uno de ellos, con una contundencia que dejó a muchos con la boca abierta, decidió poner fin a la vorágine de rumores. La declaración no se hizo esperar y fue clara, directa y sin ambigüedades. Se trató de un desmentido enfático, una negación rotunda a la idea de que existiera algo más allá de una relación cordial, quizás profesional o de amistad. Y ahí es donde se pone la cosa interesante. ¿Por qué desmentir con tanta vehemencia? ¿Qué hay detrás de esa negación que ha puesto punto final a tantas fantasías? Muchas veces, los desmentidos de celebridades vienen acompañados de matices. No es solo un no sino un no, y esto es lo que realmente está pasando. En este caso particular, se ha hecho hincapié en la naturaleza de la relación, destacando que lo que se ve es simplemente una buena amistad, una conexión profesional sólida, o quizás, en algunos casos, la presencia de esa persona como un apoyo fundamental en un momento determinado. Y es ahí donde entra la figura que estaba a su lado, la persona que, según los rumores, era el centro de atención de este supuesto romance. Analicemos un poco la dinámica. Cuando un rumor de este tipo empieza a circular, se crea una narrativa. Los fans buscan pruebas, interpretan cada gesto, cada fotografía, cada comentario. Si una persona publica una foto con otra, o si se les ve juntos en un evento, ya se considera una pista. Y si además hay una química aparente, la cosa se dispara. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, amplifican estos rumores y de repente, una especulación se convierte en una noticia para muchos. Y entonces llega el desmentido. ¿Qué significa cuando alguien dice no hay nada? Para algunos es la confirmación de que las apariencias engañan. Para otros es una estrategia para mantener la privacidad. Y para los más escépticos quizás es una forma de negar algo que en el fondo, sí existe, pero que prefieren mantener en secreto por motivos estratégicos, o simplemente porque aún no quieren hacerlo público. En este caso específico, la persona que desmiente ha sido muy clara. Se ha dicho explícitamente que no existe ningún tipo de romance. Se ha enfatizado la importancia de la amistad y del apoyo mutuo, y se ha hecho un llamado a la prudencia y al respeto por la vida privada. Y es cierto, detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias emociones, sus propias relaciones, y su derecho a la privacidad.
Los fans a menudo olvidan que aunque admiren y sigan de cerca a vida de sus ídolos, estas personas también tienen sus propios límites. Pero, ¿qué pasa con esa figura que estaba a su lado, esa persona que se convirtió en el centro de la especulación? A menudo cuando ocurre un desmentido de este tipo, la persona involucrada también se ve afectada. Su nombre queda ligado a un rumor, y aunque el desmentido sea claro, la sombra de la duda puede persistir para algunos. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, ambas partes están bajo el escrutinio público, y la forma en que se maneja la situación puede tener un impacto en su imagen y en sus carreras. La figura que estaba al lado, según se ha revelado en la desmentida, juega un papel importante. Se ha descrito su presencia como una fuente de apoyo, de compañía, pero siempre dentro de los límites de una relación sana y respetuosa, sin connotaciones románticas. Es como si se quisiera decir: sí, está conmigo, pero no de la manera que ustedes creen. Y esta distinción es crucial. A veces la línea entre una amistad profunda y algo más puede ser muy delgada para quienes observan desde fuera, pero para los involucrados, esa diferencia puede ser abismal. Las redes sociales, si bien son un canal fantástico para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las suposiciones. Un simple me gusta a una foto, un comentario casual, una aparición conjunta, todo puede ser interpretado como una pista. Y cuando se trata de relaciones, la imaginación colectiva se desata. Se crean escenarios, se proyectan deseos, y se construyen narrativas que a menudo están muy alejadas de la realidad. Lo que este desmentido nos enseña es que debemos ser un poco más cautelosos a la hora de sacar conclusiones apresuradas. Las celebridades, al igual que nosotros, tienen derecho a sus amistades, a su apoyo social, a tener personas importantes en sus vidas sin que eso signifique automáticamente un romance. La presión mediática y la sed de novedad pueden llevar a interpretaciones erróneas, y es nuestra responsabilidad como espectadores ser conscientes de ello. Además, hay que considerar el impacto que estas especulaciones pueden tener en las personas involucradas. Para alguien que quizás está pasando por un momento personal complicado, o que simplemente disfruta de una amistad genuina, ver su nombre y su relación vinculados a rumores de romance puede ser incómodo, incluso estresante. Por eso el desmentido, en este caso, no es solo una aclaración para los fans, sino también un acto de defensa de su privacidad y de sus relaciones tal como son. Y es fascinante observar cómo se maneja esta situación. La forma en que se comunican estos desmentidos puede variar enormemente. Algunos optan por un comunicado oficial, otros por una publicación en redes sociales, y otros prefieren un comentario directo a un medio de comunicación. En este caso, la claridad y la firmeza del desmentido son notables. No deja lugar a dudas y eso para muchos es lo más importante. Se trata de poner orden en la narrativa, de evitar que las suposiciones se enquisten y se conviertan en una verdad aceptada por muchos. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Seguirán los rumores? Probablemente. Los fans son apasionados y a menudo les cuesta renunciar a sus teorías. Sin embargo, el desmentido oficial sienta un precedente. Ahora, cualquier otra especulación que surja tendrá que lidiar con esta declaración inicial. Y es posible que con el tiempo la atención se desplace hacia otros temas, o hacia otras figuras. Lo que sí queda claro es que la persona que estaba al lado, esa figura clave en la historia, ha sido descrita de una manera que refuerza la idea de una relación platónica, de apoyo y compañerismo. No se trata de una desilusión romántica para los fans, sino de una reafirmación de la importancia de las amistades en la vida de las personas, incluso cuando esas personas son estrellas del espectáculo. Es un recordatorio de que, más allá de los escenarios y los focos, todos necesitamos gente que nos apoye, que nos escuche y que esté ahí para nosotros. En resumen, hemos visto cómo una serie de rumores sobre un posible romance se han disipado gracias a un desmentido claro y contundente. La persona que ha hablado ha querido dejar muy claro que no hay nada más allá de una amistad o una relación de apoyo, y ha destacado el papel de esa figura que estaba a su lado como un pilar fundamental, pero en un sentido no romántico. Es un ejemplo más de cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y cómo los medios y los fans interpretan cada detalle. Espero que hayan encontrado este análisis interesante. A veces la forma en que se desmiente algo nos dice tanto, o incluso más, que la propia noticia. Nos enseña sobre la presión mediática, la importancia de la privacidad, y la fina línea que a veces separa la especulación de la realidad.
¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprendió el desmentido? ¿Creen que a veces vamos demasiado lejos con las especulaciones sobre la vida privada de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Dejen sus ideas, sus reflexiones, sus preguntas. Queremos saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan estar al tanto de todo esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.